Dios les bendiga, hermanos. Antes de comenzar la palabra, queremos con mi esposa compartir un cántico que vamos a agregar al cancionero que tenemos aquí en particular, ¿verdad? Y queremos compartir la siguiente alabanza. Gracias, Señor. Se llama Ante tu presencia. Señor, me tienes ante tu presencia, dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración, que te ofrezco, y en ti me gozaré, Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré, tu gloria y tu poder me alegrará para siempre. Oh Señor Jesús, úsame y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerza para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, úsame y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Qué bueno es que podamos escuchar la voz del Señor y seguir sus pisadas, seguir por la senda, por el camino que Él nos ha trazado a cada uno de nosotros, que es seguir sus pasos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bueno, gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, me tienes ante tu presencia, tu dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración, que te ofrezco, y en ti me gozaré, Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré, tu gloria y tu poder me alegrará para siempre. Oh Señor Jesús, úsame y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerza para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, úsame y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerza para seguir tu camino.
Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Te alabamos. Hola, ¿se escucha? Bien, que se escuche. Hermanos, vamos a estar leyendo unos cuantos versículos hoy que para los que ya están acá, están estudiando con el hermano Diego, están dando cristología y la deidad de Cristo, va quizás reforzar o traer algunas cosas nuevas, o en fin. Y el Señor me tocó con tocar algunos versículos al respecto de la cristología y la deidad de Cristo. Y vamos a comenzar a partir de Juan 1:1. Si usted no puede seguirme con los versículos, por lo menos vaya a Juan 1:1. Después, no obstante, los versículos van a quedar aquí registrados, grabados, ¿verdad? Y también, si Dios quiere, van a estar subidos allí en el canal de YouTube, y los versículos van a estar todos allí. El que me los quiera pedir, también lo tengo registrado acá. ¿Está? Juan 1:1. Y lo que voy a procurar mostrar con los versículos, voy a mostrar que Dios expresa lo que es, lo que piensa, lo que siente, lo que desea y lo que se propone hacer en la persona de Jesucristo, el Verbo eterno de Dios. Y veremos algunos versículos al respecto. Le voy a citar los versículos. Por lo menos quédese en Juan 1:1 al 2. Y le voy a citar los versículos que voy a tocar. Juan 1:1 al 2, Juan 1:18, Juan 14:9, Colosenses 2:9, Hebreos 1:2 al 3, ¿verdad? Pero quédese en Juan 1:1, con eso ya es la catapulta para ir avanzando, ¿verdad? Mi hermana Carolina hace un rato su devocional, ¿verdad? De las bienaventuranzas. Y muchas veces nosotros, ahí hay, ¿verdad?, un cartel que dice, hay vida en Jesús. ¿Cuándo hay vida en Jesús? Desde el mismo momento que cada uno de nosotros le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. A partir de ese momento comienza lo que se llama la vida eterna. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces vivimos vidas desdichadas por desconocimiento ¿de qué? De su palabra. Si nosotros conociéramos más la palabra de Dios, aunque vivamos pobres económicamente, no vamos a vivir pobres intelectualmente y moralmente, si conociéramos la palabra del Señor. Nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto es nuestro deber conocerle cada día más. Cada día que nuestra vida pasa nos envejecemos, ¿sí o no? Eso quiere decir que pasó el tiempo por nosotros. También debería de indicar que cuanto más tiempo tenemos de vida, más conocimiento y sabiduría de Dios tenemos. Pero no se da así. ¿Por qué? Porque muchos que dicen ser cristianos no estudian, no escudriñan su santa palabra. Entonces es necesario y urgente comenzar a escudriñar. Y si no sabemos, preguntar. Voy a Juan 1:1 al verso 2. Dice lo siguiente, Juan 1 al verso 2. Quizás el mensaje sea un poco largo. ¿Por qué? Porque yo lo había dividido en dos. Después lo depuré un poco, le saqué algunas cosas. Y de esos dos mensajes hice uno. ¿Para qué? Para procurar terminar yo hoy con este tema, ¿verdad? Dice lo siguiente, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora todo lo que voy viniendo a decir es el pensamiento al respecto del versículo. Aquí Juan comienza el Evangelio con la identidad de el Logos. El Logos. O sea, el Logos es Jesús, la palabra, el Verbo. Y nos lleva al tiempo de todo el comienzo de lo que existe en el principio. Génesis 1:1 nos dice que en el principio Dios creó. Esto nos muestra un paralelismo entre Génesis 1:1 y Juan 1:1. Entre el versículo de Juan 1:1 y Génesis 1:1. Proverbios 8:22 dice:
Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. Jesús es Dios y Él existe desde la eternidad. Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, es el mismo Señor hablando, quiero que en donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Juan procura que los lectores de su evangelio presten atención a Jesucristo, no como un mero hombre, sino como el que es el Verbo eterno de Dios y Dios mismo en carne palpable. ¿Por qué en carne palpable? Porque cuando Cristo estuvo en ese periodo de tiempo de 3 años sobre la tierra, los seres humanos lo vieron, lo palparon. Incluso el mismo Señor, Dios con nosotros, comió con ellos y experimentó la experiencia de la vida humana. Hermanos, Jesucristo existió en la eternidad, siempre fue Dios. La existencia de Jesús es sin tiempo. Jesús es atemporal, no tiene tiempo, es eterno. Jesús es el Verbo encarnado y es tomando la forma de hombre, de ser humano, que se hace visible a los hombres y en el tiempo, temporalmente. Jesús, Dios, irrumpió, surgió en el espacio y tiempo, viviendo una vida humana por unos 33 años. Jesús es el Logo, el Verbo, la verdad eterna de Dios. Jesús es la plenitud de vida. Hay vida en Jesús, pleroma, plenitud. Jesús es la plenitud de la verdad de Dios. Jesús, ¿qué es? El Verbo de Dios. Es una persona divina humana. Es el Verbo. Es la palabra con la que Dios se expresa. Dios se expresa en Jesús. Jesús es la revelación de Dios hecha carne. Juan 1:14. Ahora el Verbo, o sea, Jesús es el Verbo por el cual Dios actúa en el Verbo, que es Jesús. El mismo Dios actúa, se comunica, se relaciona, se revela y salva al ser humano a través de Jesús. Este Verbo es el discurso absoluto, pleno y definitivo que Dios da a la humanidad por medio de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué digo esto? Este Verbo es el discurso absoluto, pleno y definitivo, porque Dios habló en Jesús. Yo cuando escucha en muchas congregaciones, el profeta esto, no, lo último que el Señor habló fue en Jesús. Y esas palabras están registradas en la Biblia. No hay más revelación, la que ya tenemos. Los mismos discípulos, los mismos apóstoles han proclamado a el Logos, a el Verbo, el mismo de Dios, al Verbo mismo de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo. Cuando usted lee en la Escritura el Verbo, el Logos, se está refiriendo a la palabra proclamada del Padre, de Dios, que es en Cristo, en Jesús. Pablo mismo predicaba a Cristo crucificado. 1 Corintios 1:23. El Verbo personal de Dios es el mismo Señor Jesucristo. El Verbo de Dios, que es Jesús, es la palabra viva y eficaz. En el Verbo, que es Jesucristo, se expresa el Padre. En el Verbo, que es Jesucristo, se expresa el Padre. ¿Quiere conocer a Dios? Conozca a Jesucristo. En Jesús, el Verbo, se expresa Dios. En Jesús, que es el Verbo, ¿quién se expresa? Dios.
Mateo 17:5 y Lucas 9:35 dice, Dios hablando desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, que sigue diciendo, a Él A Él. oíd. El mismo Padre dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, a Él oíd, a nadie más, solo a Cristo. El verbo de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo, traduce a Dios en lenguaje humano. Es en Jesús que Dios expresa lo que es, lo que siente, lo que desea, lo que Dios se propone hacer. Así que Jesús es la única y absoluta verdad de Dios. Jesús es el verbo de Dios. Dios dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega a Dios, nadie va al Padre si no es por mí. O sea, el camino para llegar al Padre es el mismo Señor Jesucristo. Es el mismo logo, es el mismo verbo encarnado de Dios. Hermanos, solamente Jesús, que es el verbo de Dios, solamente Jesús tiene la palabra de Dios. Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, presten atención, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Jesús habla la palabra del Padre, solo eso. Y las palabras que el verbo de Dios habla, ¿qué son? Son palabras de vida eterna. Hay vida en Jesús, plenitud de vida. Tiene hasta los colores que nosotros humanamente le designamos de esperanza. Hermanos, toda la promesa de Dios son hechas en Jesús. Dice 2 Corintios 1, 19 al 20. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Hermanos, el verbo, el logo de Dios permanece para siempre. Isaías 48 dice lo siguiente: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Primera de Pedro 1, 23 al 25 dice lo siguiente: la palabra de Dios vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hermanos, ¿cuándo hay verbo? ¿Cuándo existe el verbo? Pues cuando alguien lo pronuncia. Y en este caso, Dios ha pronunciado el verbo divino que es Jesucristo, el amén de Dios. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 3:14. Veamos que dice 1 Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo, o sea, todo aquel que niega a Jesús, tampoco tiene a Dios. El que confiesa al Hijo, o sea, que tiene al Hijo, tiene también al Padre. Y prosigue el versículo: el verbo era con Dios. Hermanos, las personas divinas constituyen a un solo Dios, al Dios trino, o sea, a la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que el verbo no podría ser Dios si no participa en la inmanencia, en la intimidad de la vida divina. O sea que si no hay el verbo, tampoco puede haber el Padre. Hay una coexistencia que expresa a el verbo. Lo que estamos procurando, hermanos, decir es que cada uno está ligado a la existencia del otro. Cristo está ligado al Padre, el Espíritu Santo está ligado a ambos. Esa es la Trinidad. Así que aquel que ve al Hijo, ve al Padre,
Aquel que tiene al Hijo, tiene al Padre. Así que esta relación es de vital importancia, ya que el uno no puede existir sin el otro. Verbo y Dios, Dios y verbo. El versículo de Juan 1:1 literalmente concluye diciendo, y Dios era el verbo. Kaiseos gejo logos, en griego. Ahora, hermanos, los TJ, ¿quién conoce a los TJ? Bien, Gabriel, bien. Ahora, los TJ contradicen negando la verdad del texto bíblico. Bueno, lo voy a decir para el que no sabe, los TJ son los testigos de Jehová. Hay una diferencia entre ser testigo de Jehová y ser soy el Hijo de Dios. Vos sos testigo. Es imposible ser testigo porque tenés que ser presencial. No estuvimos 3.000, 4.000, 6.000 años atrás como testigos oculares. Imposible, es una contradicción. Ahora, hermanos, los TJ contradicen negando la verdad del texto bíblico. Ellos, o sea, esta secta, dice que Jesús no es Dios. Y aún contradicen el mismo texto bíblico que declara que sí es Dios. Es el gran problema que tienen las sectas, que cambian y contradicen aún el mismo texto bíblico para apoyar lo que ellos dicen. Quien quiera saber quién es Jesús, pues remítalo, llévalo a este versículo de Juan 1:1. Hermanos, si Jesús no es Dios, entonces el mensaje del Evangelio es estéril, es muerto. Y por lo tanto la salvación sería imposible. Hermanos, les cito algunos versículos en donde se enseña que Jesús es Dios. Y usted lo puede corroborar en su texto. Juan 1:1, que es el que estamos viendo. Juan 2:20-28. Juan 20:28. Hebreos 1:8 al 9. Romanos 9:5. Primera de Juan 5:20. Filipenses 2:6. Colosenses 1:15. Ahí tiene algo para entretenerse y estudiar. Ahora, hermanos, a la luz de todos estos versículos y a la luz de una sana lectura del Evangelio, o sea, del Nuevo Testamento, se puede responder afirmativamente que Jesús sí es Dios. Hermandad, en la encarnación Jesús no llega a ser hijo, sino que Jesús es eternamente hijo. La encarnación es el medio por el cual el Verbo eterno se hace hombre temporal, 33 años, para caminar, vivir entre los hombres. Ahora, hermanos, con esta base bíblica de que el Verbo es Dios, o sea, con esta verdad nos conducirá a entender y a comprender de la condición divina humana del Señor Jesucristo en todo el Evangelio. Si comprendemos esto, cuando leemos el Evangelio nos va a ir mejor para comprender los textos. Cristo y el Padre son uno. Juan 10:30. Pasemos a Juan 1:2. Dice, este era en el principio con Dios. ¿Este quién? Jesús, el Logo, la palabra, el Verbo. Lo que Juan nos dice, que el Verbo estuvo siempre con Dios. Juan le interesa demostrar y mostrar y hacernos ver de que Jesús es verdaderamente Dios, que se ha manifestado en carne, que aunque pase desapercibido para las personas, pues esta verdad está presente en su verdad revelada, que son las Escrituras, y de particular forma en la misma manifestación de su persona entre los hombres, ya que sus hechos han sido notorios. Los hechos de Jesús fueron notorios a todos los que lo vieron. Dice Juan 6:46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Quién vino de Dios? Jesús. Juan 7:18,
dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Así que, hermanos, el Señor Jesús es verdadero y justo y es Dios. Ahora pasemos al otro versículo que cité, que íbamos a ver, que es Juan 1:18, que dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Jesús dio a conocer a Dios. El texto bíblico nos enseña de que Dios es invisible. Dice allá en Deuteronomio 4:12, habló Jehová con vosotros del medio del fuego. Esto cuando estaba hablando con los judíos, con los Israel. Del medio del fuego, oíste la voz de Dios de sus palabras, mas, a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Aparte, oyeron la voz, pero ninguna figura vieron, porque es espíritu. Dice Jesús en Juan 5:37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su rostro. Ahora, hermanos, no solo que nadie jamás vio a Dios, sino que el que le viere morirá. Veamos Éxodo 33:20 que dice, dijo Dios, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Dice Jueces 13:22, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Isaías 6:5 dice, entonces dijo Isaías, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo yo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Jehová de los ejércitos. Ahora el Salmo 24:3 hace dos preguntas retóricas. O sea, preguntas retóricas son esas preguntas que ya en la pregunta está la respuesta. Está implícita, pero está allí. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? ¿Y quién estará en su lugar santo? La respuesta, pues Cristo Jesús es el único que está calificado para hacerlo. Colosenses 1:15 nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. No pierdan de vista esto. Estoy tratando con la Biblia de mostrarle que Cristo es verdaderamente Dios. A Dios nadie le vio jamás, pero en Jesús se hace visible. Jesús, para los hebreos que le crucificaron, fue la piedra de tropiezo. Hermanos, Dios es invisible, es espíritu. El mismo Señor Jesús le dijo esto a la mujer de Sicar, junto al pozo de Jacob. Dios es espíritu, a la samaritana. Primera de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Prosiguiendo la lectura de Primera de Timoteo 6:16 nos dice que el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Hermanos, el único que ha visto al Padre, a Dios, es el Verbo de Dios, o sea Jesús, el Logos, la palabra de Dios, que es Cristo mismo. La vista, el ojo humano no puede ver la naturaleza divina de Dios. Quien sí ve a Dios y lo muestra, o sea que lo revela, es el mismo Verbo, el Logos de Dios, que es Jesucristo. Hermanos, el Verbo encarnado de Dios hace visible lo invisible. ¿Por qué? Porque el Verbo, que es Cristo,
Es el mismo Dios. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, Cristo Jesús. Solamente el Verbo que está en la intimidad de Dios y con Dios puede mostrarnos al Padre, a Dios. El que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Literalmente se lee en el texto original. ¿Quién es? Jesús dio a conocer. Ekeinos exegésato. De este término exegésato, de este vocablo, de este verbo, tenemos la palabra castellana exégesis, sustraer. ¿Y qué es esto? Pues es lo que estamos haciendo, hermano. Es dar el significado de algo. Jesús es la expresión visible de Dios. Jesús es el verbo conjugado de Dios. Estamos poéticos. Gracias, Señor. Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios, a lo largo del existir de la humanidad, se le ha revelado al hombre por intermedio de profetas y por los escritos que han dejado. Pero ahora, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios ha hablado por el Hijo, el Verbo de Dios, el Logo de Dios, la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Voy a ingerir un poco de agua porque se me seca la garganta. Hermano, una de las cosas que nos hemos propuesto, al menos la mayoría que está acá presente, es procurar trazar bien las Escrituras y no entretener a mis hermanos. Que conozcan la palabra. Ese es lo que nos hemos trazado, porque la palabra lo demanda. Trazar bien las Escrituras. No subir acá y decir payasadas. Decir lo que la Biblia dice solo. El mayor discurso de Dios, la mayor proclamación, la mayor exclamación de Dios es expuesta por el Verbo divino de Dios, que es Jesús. Hermanos, terminando el ministerio profético en Juan el Bautista, viene y llega la irrupción del mismo Dios a la escena de la humanidad, porque Juan el Bautista era el que estaba preparando camino. Dios irrumpe, aparece en la historia, en la persona de Jesús, haciéndose visible en el espacio y tiempo. A partir de ese momento se habla antes de Cristo y después de Cristo. Hay una línea de tiempo. En Occidente es así como se marca la historia. Ahora, con la irrupción, con la aparición de Dios en la escena, en la historia, por medio de Jesús, el ser humano puede ver a Dios, oír su voz y palparlo. Y es en estos postreros tiempos que Dios nos habla por el Verbo, por el Hijo, por Jesús. Jesús es quien revela a Dios. Dice Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gálatas 4:4 dice algo muy importante. Pero, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué tiempo? Los profetas en la antigüedad hablaban de que iba a venir un Mesías, un Salvador. Y acá, en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, irrumpe Jesús en la historia humana. Se cumplió. Hermanos, Dios en Él y con el Verbo que es Jesús habló definitivamente a los hombres.
A Él oíd, dijo Dios el Padre, a Él oí. Quien revela a Dios con su discurso es el Hijo, el Verbo encarnado de Dios, el Logo de Dios. En Juan 14:9, que es el otro versículo que vamos a tocar, Jesús le dice a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, ¿y por qué Jesús puede decir esto a Felipe? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto lo dice Colosenses 2:9. Primera de Timoteo 2:5 nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, Dios el Padre es inalcanzable para el conocimiento humano. Dios el Padre es inalcanzable para el conocimiento humano. Pero, el Verbo, Cristo Jesús, su voluntad es revelarnos al Padre, a Dios, en lenguaje humano, o sea, para que nos sea comprensible el mensaje y la voluntad de Dios. Jesús es el mediador, es en Jesús que Dios expresa lo que Dios es, lo que Dios piensa, lo que Dios siente, lo que Dios desea y lo que Dios se propone hacer. Dios expresa en Jesús todo cuanto se puede expresar con el verbo expresar, que es exprimir. El verbo expresar es cuando usted toma una naranja y exprime. Es como que Dios exprimió todo de sí en Cristo Jesús. Esto es lo que tengo para la humanidad. Por esa expresión de Jesucristo es que somos salvos. Es por Él. Dice 1 Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo, todo aquel que niega a Jesús, tampoco tiene al Padre. No tiene a Dios. Lo dice el texto, no lo digo yo. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Amén. Hermanos, es el propósito de Jesucristo revelar a Dios Padre, de forma que la humanidad le conozca, no en la mente de una manera o forma intelectual, sino en la comunión con Jesús para alcanzar y tener vida y la vida eterna. Conocer a Dios es conocer a Jesucristo, dice 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciere la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En Jesucristo nosotros tenemos pleno conocimiento de Dios. Jesús, en su condición divina humana, afirma la igualdad, la unidad y permanencia con el Padre, diciendo, dice Juan, que es el mismo Señor, en 10:30 dice, el Padre y yo somos uno. Una unidad, Cristo y Dios. Juan 14:11 dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Juan 14:24 dice, mi palabra no es mía, sino del Padre que me envió. Esto para que veamos que Cristo y Dios es lo mismo. Es en Cristo Jesús en quien Dios se revela en absoluta plenitud. Pleroma es el término griego, pleroma. Jesús ha sido enviado por el Padre a este mundo. ¿Sabe para qué? Pues para superar nuestra situación de ignorancia con respecto a Dios. Porque el que ve al Hijo puede conocer al Padre y salir de esa ignorancia de Dios. Ahora, por medio de Jesús y en Jesús, escuchen con atención el énfasis, por medio de Jesús y en Jesús, localizados en Cristo tenemos que estar, podemos superar esta situación de ignorancia. Ahora, lo que el Verbo de Dios, que es Jesús, o sea, Jesús hacía, iba revelando el ser
y el obrar de Dios. Lo que Dios iba haciendo en esos 33 años, iba obrando que era Dios, los milagros. Resucitó a Lázaro para que el pueblo de Dios reconociera que era el mismo Dios. Nadie puede hacer eso. Solo Cristo lo hizo. O sea que, conclusión, es Dios. Es en Jesús y por Jesús que podemos llegar a conocer la naturaleza de Dios y todas sus intenciones para con los seres humanos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Extendernos la mano y darnos salvación. Hermanos, dice la palabra de Dios que todos están condenados. Todos. Cristo no vino a condenar. El ser humano ya está condenado. Cristo vino a salvar. Vemos, aunque sea brevemente, vamos a ver aunque sea brevemente, hermano, Juan 14:9, que dice así. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, Felipe, muéstranos al Padre? Tanto tiempo que estoy con usted y no reconocieron todavía. Jesús le da la respuesta a Felipe utilizando preguntas que son retóricas. Las preguntas retóricas son las que implícitamente la respuesta está allí. No la va a ver escrita, pero en la pregunta implícita está la respuesta. Eso es una pregunta retórica. Que en la misma pregunta está la respuesta. Mostrando así aquella realidad del desconocimiento que tenía Felipe con respecto a Jesús. Jesús lo que procura con las preguntas retóricas es hacer recapacitar a Felipe. Es como que le dice, recapacita Felipe, hace 3 años que vienes caminando conmigo y aún no sabes quién soy. 3 años hace que caminas conmigo, viste todos los milagros que hice y todavía no me conoces. Felipe, tú eres uno de los primeros discípulos en seguir mis pasos y aún no sabes quién soy. Jesús le recordó a Felipe, Felipe, yo te encontré cuando yo iba a Galilea, allá en Juan 1:43, y te dije, sígueme, y tú me seguiste. Desde aquellas páginas del capítulo 1 del Evangelio de Juan hasta aquí, en este capítulo 14, y aún no me conoces. Más profundo, no me conoces. Estoy parafraseando. Hermanos, la respuesta es muy categórica a pesar de haber caminado con Jesús 3 años. Felipe no había progresado en el conocimiento de Jesús, de quién era Jesús realmente. No progresó, solo caminó atrás de Jesús. Felipe estuvo con el Padre 3 años, pero nunca se enteró, sino hasta cuando Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús le dice a Felipe, ¿y tú me pides que os muestre al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, Jesús, ¿quién es? Es Emmanuel. ¿Y Emmanuel quién es? Es Dios con nosotros. Por lo tanto, Jesús es Dios. Hermanos, Jesús hoy nos podría estar haciendo la misma pregunta que le formuló, que le hizo a Felipe. ¿Y tú, me has conocido? ¿Tú me conoces? Es lo que Jesús nos está preguntando. ¿Le conocemos? Escudriñemos su palabra. Veamos Colosenses 2:9. Porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? Pues en Él, en Jesús. ¿Y quién es Él? Jesucristo. Hermanos, ¿quién es el sujeto de esta oración? Es Jesucristo. En Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda, no algo, toda. Dice Isaías 8:8 lo siguiente. Es un pasaje quizás no muy leído, pero escuche. Y pasando hasta Judá
inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra. ¡Oh, Emanuel! Lo leo otra vez porque es un versículo, está en la Biblia, pero que no se escucha o no se lee. Dice Isaías 8:8, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra. ¡Oh, Emanuel! Dios con nosotros. Es la profecía de la venida de Emanuel, de Dios, de Jesús. Presten atención, hermano. Emanuel, Dios con nosotros, es el carpintero de Galilea. Es el hombre de Nazaret. Emanuel, Dios con nosotros, es aquel que vivió como hombre entre los hombres. Emanuel, Dios con nosotros, es aquel que fue llevado a la cruz y murió por nosotros. Emanuel, Dios con nosotros, es aquel que resucitó de entre los muertos. Emanuel, Dios con nosotros, ascendió a los cielos para ir a sentarse a la diestra de Dios Padre. Este es Emanuel. ¿Y por qué Emanuel? Jesús pudo hacer todo esto. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo el pleroma de Dios está en Cristo. Colosenses 1:9 nos dice que al Padre le agradó que en el Señor Jesús habite todo el pleroma, toda la plenitud de Dios. Hermanos, no estamos entreteniendo cabras, estamos edificando a la iglesia. No venimos a ponerle música para alegrar su corazón y usted llegue a su casa y desconozca el mensaje de Cristo. El propósito del Evangelio es mostrar a Cristo. Es en la persona divina humana, en el Verbo eterno de Dios, que se encuentra toda la plenitud de Dios. Este Logos, este Verbo divino que es Jesucristo, expresa en toda su plenitud a Dios, Jesús. Tenemos que comprender eso, la iglesia. Y el que es muy neófito, muy ignorante, que pregunte, que lea las Escrituras. Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres. El verbo katokei, que es habitar, katoikei, es habitar, tiene la idea que implica una acción presencial y una manifestación visible en el mundo. Hermano, ¿sabe cuál es la idea de este verbo katokei? Pues implica la idea de una tienda de campaña que se encuentra en el mundo asentada y que dentro de esa tienda de campaña se manifiesta toda la gloria de Dios. ¿A qué le sugiere esto? Hermanos, ¿qué le sugiere esta figura del tabernáculo en Éxodo 26? Tremendo. Es el tabernáculo que Dios le mandó a hacer en Éxodo 26 a los hebreos por intermedio de Moisés, para que allí se manifestara el poder de Dios. Se ordena a Israel construir tabernáculo porque allí estaría Dios. En Apocalipsis 21:3 dice, yo oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, señalando a Jesús, con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es en Cristo. Jesucristo es el tabernáculo de Dios entre los hombres. En el tabernáculo de la antigua dispensación, o sea, en el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote ingresaba con la sangre de la expiación una sola vez al año. Ahora, Dios en su gracia viene al encuentro de los humanos, viene al encuentro de los hombres en el tabernáculo que es Jesucristo mismo. Y es por este tabernáculo que podemos ir al trono de la gracia. Dios hizo tabernáculo en Jesús. Comprendámoslo. Hermanos, en Jesucristo, Dios mismo que se revela. Por eso Jesús tiene toda la plenitud de aquello que Él va a revelarnos, a Dios mismo.
Es en Jesús que la plenitud de la deidad está presente. Jesús expresa a Dios visiblemente, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El término, la palabra, el verbo katoikei, habitar, implica la presencia de Dios en Él, o sea, en Jesús. Esto quiere decir que la plenitud de Dios está presente en nuestro Señor Jesucristo. Quien quiere tener la plenitud de Dios, busque a Jesús. Amén. ¿Quién quiere tener la plenitud de Dios? Buscar a Jesús, que es el único camino. Juan 14, 19 al 11 dice lo siguiente: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, le está hablando al pueblo judío por todos los milagros que hice. Eso le está diciendo Jesús. Ustedes vieron que levanté a un muerto, vieron que sané a un leproso, vieron que le di vista a un ciego. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Soy Dios, lo está diciendo Jesús. Es eso. Corintios 4:6 nos dice que porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pasemos a Hebreo 1 al 4 y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, lo estoy leyendo con una cadencia para entender. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que los ángeles, que ellos. Hermanos, Dios ha hablado. O sea, Dios no se ha quedado ausente, no se ha quedado callado de la humanidad. No se ha quedado ausente de la humanidad. Él ha hablado. A lo largo de la historia, Dios ha hablado a la humanidad. El ser humano no tiene excusa, ya que Dios ha hablado. No hay excusas. Ha hablado de muchas maneras. En Daniel 7:1 habló en sueños. En Daniel 8:15 habló por ángeles. En Éxodo 19:19 habló a Moisés mediante la tormenta y el trueno. En Primera de Reyes 19:12 Dios habló a Elías el profeta por medio de un silbo suave, apacible y delicado. En Isaías 8:6 al 8, Dios les habló por las aguas del arroyo de Siloé y por las aguas torrenciales del Éufrates. Hermanos, Dios ha hablado de muchas maneras. Dios ha hablado. Dios ha hablado usando el lenguaje humano. Dios habló por parábolas, figuras literarias. Dios habló por similes, figura literaria. Dios habló por leyes, los 10 mandamientos. Dios habló por sus promesas. Dios ha hablado utilizando los relatos históricos. Crónicas, por ejemplo, ¿verdad? Y otros libros.
Dios ha hablado por poemas, Dios ha hablado por proverbios, Dios ha hablado por los profetas, Dios ha hablado por medio de y por medio de y por medio de, etcétera, 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 etcétera. Ahora, Dios nos ha hablado por el Hijo, quien es la revelación definitiva y absoluta de Dios. Es el mismo Dios que nos dice hoy, a Él oíd. Mateo 17:5 y Lucas, voy a leer Mateo 17:5 y sin temor a equivocarme estoy concluyendo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Lucas 9:35. Este es mi Hijo amado. A Él oíd. Es como que Dios nos está diciendo de qué forma tengo que hablarles. Lee su palabra. Empápate de la lectura de la palabra de Dios. Conoce a Jesucristo y conocerás a Dios. Hermano, quiero compartir con ustedes un cántico. Creo, si no nos tapamos los oídos, creo que Dios, ¿qué hizo? Nos habló. Voy a cantar un cántico que se encuentra en Isaías 53 y que dice así: raíz de tierra seca. ¿Cuál renuevo subirá delante de Jehová? Raíz de tierra seca, en su bondad perfecta, no hay parecer en él con el cual engañar, ni atractivo ni hermosura, ni atractivo ni hermosura. Ciertamente llevó en él nuestro dolor y enfermedad, sufrió nuestro castigo, sirviéndonos de abrigo. Por nuestra rebelión, molido fue el Señor. Sus llagas nos curaron, sus llagas nos curaron. Despreciado él, varón de mil dolores, dolor de mil amores. Amor del ungido de Jehová, Jesucristo el Salvador. ¿Cuál renuevo subirá delante de Jehová? Raíz de tierra seca, en su bondad perfecta, no hay parecer en él con el cual engañar, ni atractivo ni hermosura, ni atractivo ni hermosura. Ciertamente llevó en él nuestro dolor y enfermedad, sufrió nuestro castigo, sirviéndonos de abrigo. Por nuestra rebelión, molido fue el Señor. Sus llagas nos curaron, sus llagas nos curaron. Despreciado él, varón de mil dolores, dolor de mil amores. Amor del ungido de Jehová, Jesucristo el Salvador. Hermanos, que Dios le bendiga. Meditemos los versículos bíblicos, a leer su palabra para conocerle más y que eso que aprendemos nos ayude a ser consecuente con lo que creemos. Creemos en Dios, eso nos tiene que conducir a vivir una vida más ordenada, ¿verdad? Como dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, estamos persuadidos por su palabra, pues bien, caminemos en pos de Cristo.